Con el llamado Big Bang, el universo explotó a partir de una partícula infinitesimal, inflándose dentro de sí mismo. En la actualidad dicha expansión continúa, y la distancia entre las distintas galaxias se hace cada vez mayor. El Big Bang ocurrió hace unos 14.000 millones de años. En una minúscula porción de un segundo la materia se multiplicó por 100 millones hasta ocupar menos espacio que un átomo. En otro instante había crecido hasta alcanzar el tamaño de una galaxia. El universo era un lugar tan caliente que su energía generaba inmensas partículas de materia y antimateria. Estos corpúsculos se fueron fraccionando y la materia acabó triunfando sobre la antimateria por un escaso margen, aunque suficiente para dar lugar al cosmos. Para entonces la temperatura reinante había disminuido a 1 billón de grados centígrados. Cuando aquello llegó a su fin, el universo tenía una edad de unas 10 millonésimas de segundo. Los físicos intentan simular aquel suceso con un colisionador de iones, dos anillos que aceleran iones pesados en direcciones opuestas. Al encontrarse a velocidades cercanas a la de la luz, los iones chocan con tremenda energía y producen montañas de partículas subatómicas. Este acelerador de partículas, situado en el Laboratorio Nacional de Brookhaven en Estados Unidos, tiene un perímetro de 4 kilómetros. Y dentro, por un instante, podemos contemplar un universo en estado embrionario. Nos hallamos en un plasma formado por partículas subatómicas, quarks y gluones. Una milésima de segundo después del Big Bang, los quarks y los gluones formaban protones y neutrones. Enseguida, a una temperatura de 1000 millones de grados, los protones y los neutrones se reunieron en núcleos atómicos, y 3 minutos después surgieron los primeros elementos, el hidrógeno, el helio y en menor cantidad, el litio. Los electrones, representados con color azul, fueron capturados por estos núcleos durante los 350.000 años siguientes, acabando en órbitas cerradas a su alrededor. La temperatura descendió hasta los 3000 grados centígrados. Al quedar encerrados en los átomos, los electrones dejaron de bloquear el paso de los fotones luminosos. De repente la niebla se despejó y el universo se hizo transparente. Y así empezó la era de la materia. Las nubes de hidrógeno y helio formaron galaxias, las galaxias cúmulos y los cúmulos filamentos. Y lo mismo continúa ocurriendo hoy. El universo sigue expandiéndose y enfriándose. Y su expansión es la prueba principal del Big Bang. Pero 350.000 años después del Big Bang, cuando el cosmos se hizo visible además de la materia, existía una radiación cósmica de fondo que se esparcía por todo el universo. Esta radiación fue descubierta accidentalmente en 1965, en forma de tenue silbido en una frecuencia de microondas. Esta antena lo captaba procedente de todas las direcciones. El universo se había enfriado hasta los 3000 grados centígrados cuando empezó a emitirse dicha radiación. En sus comienzos eran rayos ultravioletas, pero su frecuencia varió con la expansión y el enfriamiento del universo. En la actualidad, la temperatura del cosmos está por debajo de los 270 grados bajo cero. En 1992, el COBE, siglas en inglés de Satélite Explorador del Fondo Cósmico, descubrió a qué se debía ese silbido en frecuencia de microondas. El COBE midió la temperatura del firmamento, señalando sus fluctuaciones en un mapa a todo color. En el año 2001 esta nave precisó aún más los descubrimientos del COBE. La sonda WMAP fue lanzada al espacio. Al principio su ruta no era estable a causa de la atracción gravitatoria de los planetas.
Pero tras recorrer 1,5 millones de kilómetros, la WMAP estuvo libre de las interferencias magnéticas de la Tierra, así como de las radiaciones microondas procedentes de esta. Desde su estable situación, la sonda empezó su trabajo de espaldas al Sol, a la Tierra y a la Luna. Y los resultados fueron asombrosos. Una vez eliminada la banda de color rojo correspondiente a las fuertes y superfluas señales de nuestra galaxia, la WMAP trazó el mapa de las radiaciones microondas del cosmos sin el menor problema. El de la izquierda es el mapa obtenido por el COBE. Ahora observamos el detallado mapa creado por la sonda WMAP. ¿Veis esas ondas? Al lanzar un guijarro a un líquido, las ondas de la izquierda, creadas en aceite, son distintas a las de la derecha, de agua. La forma de las ondas queda determinada por el medio, además de por el número de guijarros, su tamaño y su masa. Estas ondas muestran las variaciones de densidad en el universo temprano. La explosión resultante del Big Bang no fue uniforme. La materia se apelmazó y formó cúmulos. El mapa de temperaturas de la WMAP revela esos cúmulos. Esta fue la semilla de la inmensa estructura del universo. Una estructura que fue variando a lo largo de 1,000 millones de años. Las galaxias se agruparon formando filamentos entre los cuales se abría el vacío. Y nacieron las estrellas. Por todo el universo se hizo la luz, como dijo un astrónomo. Por todas partes los gases se condensaban y cogían temperatura hasta iniciar un proceso de fusión nuclear. Las estrellas de la primera generación eran más calientes, más brillantes y más grandes que las supergigantes actuales. Ahora, mucho después, las galaxias se agrupan en supercúmulos en los puntos de intersección de los filamentos. Esta estructura es debida a las fluctuaciones de densidad del universo en el momento de su nacimiento, medidas gracias a la radiación cósmica de fondo. El universo está compuesto por 50.000 millones de galaxias. La mayoría de las galaxias son gregarias y se agrupan en conjuntos que contienen desde unas pocas docenas a miles. Estos cúmulos están unidos por la gravitación universal y uno de los más grandes es este. Esto es una simulación de la evolución de un cúmulo de galaxias en el transcurso de 10.000 millones de años. Las distintas galaxias colisionan y se mezclan. La mayoría de los astrónomos creen que los cúmulos se formaron así, por la combinación de galaxias menores y la agrupación de las grandes galaxias resultantes. En esta otra simulación vemos una imagen de la evolución cósmica. Los telescopios nos permiten retroceder en el tiempo hasta poco después de formarse las primeras galaxias, una época de cambios continuos provocados por el Big Bang. Pero hasta ahora no hemos podido ver la formación de estas primeras galaxias 500 millones de años después de aquella enorme explosión. Los telescopios no han penetrado aún en esa cósmica edad de las tinieblas. Esto es lo más lejos que hemos podido llegar. Lo que vemos parece un espacio aparentemente vacío, pero no. Tras él hay puntos de luz. Cuanto más nos alejemos, más retrocedemos en el tiempo. Esta es la historia de las galaxias vista desde el telescopio espacial Hubble, que intenta introducir una sonda de profundidad en un punto del cielo. Esta es la imagen óptica más lejana que hemos llegado a obtener, y en ella el Hubble revela la existencia de casi 10.000 galaxias. Los puntos de menor tamaño son las galaxias más lejanas, formadas unos 800 millones de años después del Big Bang. Las galaxias más estrambóticas son las más antiguas, formadas cuando el universo aún era bastante caótico. Sin embargo, entre las jóvenes la forma de espiral es bastante corriente. El universo oculta muchos misterios. Uno de ellos es su propia existencia. Otro es el de este montón de galaxias. Los astrónomos creen que datan de hace 11.000 millones de años. Pero ¿cómo pudo desarrollarse tan pronto una estructura de tal tamaño? Esto desafía nuestra comprensión de la evolución cósmica.